Tenemos la oportunidad de dialogar justamente con Magdalena Odarda. Ella es la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Magdalena Edgardo Chini te saluda aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Gracias por atendernos. Bueno, nada, supongo que, a lo mejor no, pero digo, yo creo que habrás recibido con cierta sorpresa esta suerte de, lo digo así, marcha atrás del otorgamiento de tierras, de propiedades para pueblos originarios. Bueno, lo que la Cámara de General Roca lo que hizo fue anular una resolución que otorgaba el reconocimiento de la ocupación actual tradicional y pública por la ley 26.160 a una comunidad mapuche de San Carlos de Bariloche que tiene esas tierras desde que Roca impulsó la ley 5001 y entregó esas tierras allá por el año 1880-81. Sí, dentro de lo que fue el mal proceso llamado... después de la llamada campaña al desierto. Sí, que en realidad no era un desierto, ¿no? En algunos lugares, y una de ellas fue por la familia Huesnuleo. Claro. Así que el reconocimiento de la ocupación actual tradicional y pública es un proceso que es técnico, que lo lleva adelante los profesionales de INAI, y ya INAI tiene hechos 800 de estos procesos. Y es la primera vez, después de 800 resoluciones, donde se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública, desde el año 2006 hasta ahora, que un juez declara nula. ¿Y a qué lo atribuís? Porque ellos hablan, está hablando de graves falencias. A ver, bueno, es una cuestión opinable por el juez, que por supuesto nosotros vamos a apelar a la Corte Suprema de Justicia, porque el fallo en primera instancia avaló todo el procedimiento de INAI, y inclusive el mismo fiscal le aconseja a los jueces de segunda instancia avalar el procedimiento de INAI, porque en esto, por supuesto, está en juego una comunidad indígena y su territorio. Una comunidad indígena que no son pueblos indígenas que aparecieron ayer. Como te digo, tienen esa larga trayectoria de vida en ese lugar desde hace tantos años, y hoy por hoy quienes estaban interesados en desalojar a la comunidad comenzaron a recibir fallos contrarios. La justicia a través de la justicia no pudieron desalojarlos, y entonces presentan una acción de amparo contra una resolución de INAI, y en primer lugar el juez de primera instancia la rechaza, y en segunda instancia le hace lugar. Vos me decís que hay algunos sectores que no estaban de acuerdo con el fallo, avanzaron, para poner mayor claridad al tema, porque también estás contando que es una práctica y unos logros que ya se vienen realizando por cientos. ¿Hay características puntuales con estos territorios? ¿Hay características puntuales con quienes dicen ser los dueños de estos territorios? ¿O en realidad esto también podría leerse como que está enmarcado en un determinado proceso político actual? Sí, está evidentemente marcado dentro de lo que es este discurso del odio que ha aparecido contra el pueblo mapuche y contra los pueblos indígenas en general. Basta escuchar las declaraciones del gobernador de Mendoza, que hizo ayer, donde hasta habla de una cuestión genética, de naturaleza genética, con el conflicto y lo asocia a las comunidades indígenas. Por lo menos eso es lo que se comprende de sus dichos. Si volvemos a la teoría darwinista, casi, o previo, o a la mala interpretación incluso. Pareciera que uno no, digamos que estamos volviendo a discursos del año 1880, justamente de la época de Roca, donde se comienza con la campaña del desierto, y en el mismo Congreso Nacional había discursos totalmente racistas, cuando se distribuían los niños o las mujeres en la plaza pública, y eso era natural y común. Pero nosotros entendemos que todo esto viene a raíz
de un proyecto de ley que se está debatiendo en este momento en el Congreso, que ya tiene media sanción del Senado, que es la ley de emergencia territorial, que se prorrogaría por cuarta vez para poder seguir adelante con los relevamientos que faltan, y mientras tanto suspende los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios. Como hay muchos interesados en quedarse con los territorios de los pueblos indígenas, sobre todo con los bosques nativos, con el agua, con la tierra misma, es que aparecen estas sentencias negativas surgen también de encuentros que se han dado durante esta campaña electoral, con un tinte totalmente electoralista, como fue Consenso Bariloche y Consenso Tucumán, donde grandes empresarios y terratenientes hablan de lo peligroso que es la ley 26.160 y que hay que destruir esa ley de cualquier manera, ¿no? Buscar la manera de que el Congreso nuevamente no la ratifique, porque necesitan que las órdenes de desalojo se ejecuten y quedarse con el territorio. Ahora, el hecho de que ya haya jurisprudencia al respecto no es un contrapeso importante para que se vuelva hacia atrás y se vuelva a respetar. Entendemos que no, porque es un solo juez de una provincia. No, al revés te digo la jurisprudencia de muchos de la devolución de los territorios a pueblos originarios y a mapuches, Claro, sí, bueno, hay mucha jurisprudencia, inclusive en la misma Corte Suprema, también con un caso de Río Negro, donde también la Corte Suprema en pleno avala la ley 26.160. Así que bueno, nosotros vamos a ir a la Corte. Nos parece un fallo totalmente dañino y además que viola el derecho indígena, el artículo 75, inciso 17, y está enmarcado en esta campaña electoral y en este avance contra los pueblos indígenas, ¿no? Cuando hay muchas provincias que deberían cumplir con las políticas públicas que la misma ley 26.160 establece, que es llevar adelante los reglamentos territoriales. Algunas lo cumplen y otras, como en Río Negro, donde se da mayor tensión, no se cumple la ley, ¿no? Y hay más de 100 comunidades indígenas esperando su relevamiento con peligro de desalojo inminente. Entonces, por supuesto que va a haber tensión y esto amenaza la paz social. Bueno, por eso estamos trabajando en el proyecto de ley que ahora esta semana se trataría en la Cámara de Diputados y esperar que se pueda sancionar para que el día de mañana, una vez terminados los relevamientos, se comiencen a entregar los títulos comunitarios indígenas, tal como lo pide la Constitución del 94, ¿no? Con la reforma del 94. Sí, vos hablaste claramente del tema de tensión social, incluso esto ha provocado que desde el orden de la nación se envíen fuerzas allí a Río Negro y a una situación bastante compleja, ¿no? En este sentido, aunque sea por una cuestión meramente coyuntural. Aún así, está demasiado recargado el asunto porque se habla de terrorismo, para poder permitir que se tome desde un punto de vista de justicia nacional y no provincial. Y está bueno que hagas foco en el tema de atención porque además la demanda de los pueblos originarios también es que se sientan representados por el actual sistema democrático y ante medidas de este tipo, van a sentir justamente lo contrario, ¿no? Claro, no, nosotros somos los principales interesados en que se esclarezcan esos hechos, esos incendios. Nos llama mucho la atención que a tantos días de producción los incendios no hay una sola persona detenida, no hay pruebas, las cámaras de seguridad evidentemente no fueron tenidas en cuenta, el Bolsón está lleno de cámaras de seguridad. Entonces uno se pregunta por qué razón sucede esto, ¿no? Y por el otro lado, no cumplir con leyes que benefician a las comunidades indígenas, que no leyes o políticas públicas que Chile no lo tiene
y sí Argentina. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con la legislación, disipar la tensión y buscar siempre medios pacíficos de resolución de conflictos, más allá de que la justicia actúe de acuerdo a su competencia, pero tenemos que evitar llegar a los niveles de tensión que existen en Chile, y para eso hay que aplicar políticas públicas. Magdalena, clarísimo, te agradecemos esta participación aquí en Estado de Alerta y ojalá que se siga el camino que vos has marcado. Que termine muy bien el día. Bueno, muchísimas gracias. Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pasó por aquí por Estado de Alerta, por la Radio Cooperativa, por la